No bajes la guardia. Recuerda que como cristianos estamos en guerra espiritual. Cuando el cristiano baja la guardia, se duerme en sus laureles, se confía, el enemigo aprovecha y lo ataca y lo puede encontrar desprevenido. Me estaban contando hoy que está en guerra Israel contra Palestina, allá en el Medio Oriente. Dicho sea de paso, nosotros los cristianos realmente estamos llamados a orar por la paz, por el cese del fuego, el cese de la guerra y por la conversión de ambas partes. Mucho cristiano evangélico está desubicado en este tema, creyendo que todavía estamos en el antiguo pacto y dicen Israel tiene que matar a sus enemigos. En el nuevo pacto la cosa es diferente. En el nuevo pacto el pueblo de Dios son todos los creyentes en Cristo. De manera que si un país como Israel, la nación judía o etnia, no cree en Jesucristo, tenemos que orar por su conversión. Y tenemos que orar por la conversión de los palestinos también. Recordemos que en el nuevo pacto la guerra es espiritual. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Así que ese es un pequeño comentario respecto a la situación en Medio Oriente. No debemos tomar lado, debemos orar por la conversión de Israel, porque así dice la Biblia. Debemos orar por la conversión de Palestina también y debemos orar por la paz entre estas naciones y que venga el príncipe de paz, porque sin él no se puede tener paz. Hay que orar por la conversión. Pero bueno, hablando de guerras, dicen que Israel tiene un sistema de defensa modernísimo contra los misiles de Palestina y dice que ese sistema se llama el domo de hierro. Es como que fuera un techo sólido sobre las ciudades de Israel. Dice que este domo de hierro, me contaban, que cuando detecta que vienen misiles en camino hacia su territorio, suena alarmas para que las personas puedan ser desalojadas y al mismo tiempo tiene radares y detectores de movimiento de calor modernísimos y tira misiles antiaéreos y va a alcanzar, va a detectar y va a alcanzar y va a hacer que exploten mucho antes de llegar a su objetivo estos misiles. Pero dicen que se arruinó hace poco, se desactivó y tuvo una falla por algunos cuantos minutos. Y en esos pocos minutos que bajaron la guardia, entraron más de 100 misiles y causaron estragos en territorio judío. De la misma forma, usted y yo no nos podemos descuidar en nuestra guerra espiritual. El enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre va a estar tirando misiles, siempre va a estar tratando de ver que nos hayamos descuidado en un área o en otra para tratar de meternos zancadilla. Pero no ignoramos, dice la Biblia, sus maquinaciones. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que resistir al diablo y huirá de nosotros. El propósito de este video no es meterle miedo, sino hacer que estemos conscientes como cristianos, que nos encontramos en una guerra espiritual y que si nos descuidamos el enemigo nos mete gol. Así el cristiano tiene que estar bien alerta, bien consciente, bien listo y preparado para que no nos agarre desprevenidos el enemigo. Nuestra guerra espiritual es contra Satanás y sus demonios, es contra el mundo y sus atracciones, es contra el pecado y la maldad en nosotros mismos y en otras personas, es contra la carne. Contra estas cosas tenemos que estar alertas porque tenemos una lucha diaria. Y algunas consideraciones para la guerra espiritual son, para empezar, tengamos actitud de victoria porque Jehová va con nosotros. Él pelea por nosotros y Él nos defiende. Si tú estás luchando contra un pecado que es más fuerte que tú, si tú te consideras débil contra la tentación, si tú crees que el arrastre y las distracciones de este mundo te pueden alejar de Dios, te tengo buenas noticias. Servimos a un Dios misericordioso y poderoso. Puede ser que seas débil, pero el Señor es poderoso y Él va contigo. Puede ser que hayas fallado, pero el Señor es misericordioso, te perdona y te restaura. No hay nada que no podamos conquistar en esta vida de la mano del Señor. Eso les dice Moisés a los israelitas en Deuteronomio 20. Les dice, cuando entren a la tierra prometida y vean estas naciones y estos ejércitos más poderosos, más numerosos que ustedes, recuerden, Jehová va con ustedes. Tienen que tener actitud de victoria. Así tenemos que enfrentar las luchas cada día en la palabra de Dios, con oración, dándole gracias al Señor por fe, por la victoria que nos ha dado.
Me estaba contando un joven que puso en práctica las enseñanzas para ser libre de la adicción a la pornografía, y cada vez que él sentía la tentación o el deseo, decía no en los primeros 5 segundos, se apartaba a un lugar y por fe le daba gracias. Imagínese usted, agradecer y alabar a Dios por la victoria que le había dado. Y él decía una promesa de Dios, siempre decía: Señor, te doy gracias porque junto con la prueba tú darás la salida. Gracias por esta victoria que me has dado. Inmediatamente le hablaba a su discipulador, a un amigo en Cristo, y le decía: mira, te quiero dar testimonio que tuve este momento de tentación o de debilidad, pero el Señor me regaló victoria, orá por mí. Y así, vez tras vez, el Señor le fue dando la victoria en esa batalla contra el pecado. La segunda consideración que debemos de tener es que debemos ser valientes, esforzados y diligentes. En esta lucha con el pecado, es cierto que Dios va con nosotros y Él pelea por nosotros, pero eso no significa que yo tengo que ser pasivo, que yo tengo que esperar que el Señor me quite la tentación, que yo tengo que esperar que el Señor me cambie. No, yo tengo un rol activo. Yo como cristiano me debo de esforzar todos los días, me debo de poner las pilas, buscar pasar tiempo con Dios, buscar ocupar mi tiempo, mis dones, mis talentos, mi mente en la palabra de Dios y en el servicio a Dios. De ninguna manera puedo yo agarrar de excusa que Dios no me ha cambiado o que yo dependo de Dios y Él pelea por mí. Eso es cierto, pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer, para que vayamos y enfrentemos con actitud valiente, no con temor, no con cobardía. Ahí Moisés le dice: cuando estén a punto de empezar la guerra, digan: ¿quién es el varón miedoso, pusilánime, de corazón apocado, que no va a apoyar a sus compañeros? Mejor regrésese a casa. ¿Quién es el que plantó viña y no la ha probado? Regrésese a casa. ¿Quién se acaba de casar y todavía no ha estado con su esposa? ¿Quién acaba de construir una casa y no la ha usado? Regrésense a la casa, porque los únicos que van a tener victoria en la guerra son las personas que van con toda la actitud, con todo el corazón, valientes y esforzados, sabiendo que Dios va con ellos. Y en tercer lugar, es importante no dejar vivo el pecado ni el mundo en nuestro corazón. Los israelitas no tenían que hacer alianza con las personas de estas naciones donde ellos iban a llegar, porque iban a desviar su corazón y les iban a enseñar las costumbres abominables, pecaminosas, de hechicería, de sacrificios humanos, de idolatría que había en estas naciones, por las cuales Dios los estaba echando de estas tierras. Israel tenía que aniquilar a todas estas personas y no hacer alianza con ellas. De la misma forma, usted y yo como cristianos debemos de aniquilar por completo el pecado en nosotros, no dejarlo vivo. Por ejemplo, cuando hay pecados ocultos sin confesar, ese es un grave peligro para el cristiano. Cuando trata de ocultar sus tentaciones o sus idolatrías, cuando no se las rinde al Señor, cuando el cristiano mantiene amistad con el mundo. Dice la Biblia: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como cristianos tenemos que ser radicales en cortar con amistades que no nos traen nada bueno, con lugares y hábitos, con programas, con música, qué sé yo. Tenemos que ser radicales. O estamos o no estamos. Si queremos tener victoria, tenemos que matar por completo esos hábitos, confesar esos pecados, darle la espalda y correr a Cristo diariamente para salvación. No bajes la guardia, que estamos en guerra espiritual.